Hola, buenas tardes a todas y todos. Lo sentimos por este pequeño retraso. Hemos tenido unos problemitas técnicos, pero ya está todo listo. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que se escuche bien. Y bueno, hoy, como podéis ver en la parte del chat abajo, hablaremos de rejuvenecimiento ovárico, una alternativa a la ovodonación, con el doctor Sergio Rogel, ginecólogo y director médico en la clínica de referencia IVF Spain Alicante. Esta charla está promovida por The European Fertility Society. Vamos a hacer una pequeña presentación de lo que es la sociedad y luego yo paso la palabra al doctor que os hará una presentación y luego vamos con las preguntas. Entonces, primero de todo, bienvenidas a este webinar. Muchas gracias por estar aquí. Yo me presento, soy Cola Santi Michela y voy a ser la moderadora de este webinar y de los próximos de la plataforma myivfanswers.es. La plataforma es promovida por The European Fertility Society, que le voy a presentar brevemente. La Sociedad Europea de Fertilidad es una sociedad empírica que proporciona herramientas, apoyo y educación a pacientes y a clínicas de fertilidad. Nuestro objetivo es facilitar y aumentar el apoyo y la experiencia positiva de los pacientes durante su viaje de fertilidad y por eso apoya, educa y ayuda a los pacientes para hacer que su viaje de fertilidad sea más agradable basado en el cuidado. Apoya a las clínicas de fertilidad a través de la enseñanza y a la capacitación de su personal de salud y atención al paciente, estableciendo guía de atención, recomendaciones y certificación de sus procesos. Estamos presentes en Reino Unido y en Italia con varias plataformas y en España con myivfanswers.es. En el chat abajo también podéis ver, os he dejado el enlace para poder contactar al final de este webinar con el doctor y también los próximos eventos que vamos a hacer. Y bueno, hoy hablaremos de rejuvenecimiento ovárico, una alternativa a la ovodonación, con el doctor Sergio Rogel, ginecólogo y director médico en la clínica de referencia IVF Spain Alicante. El doctor está aquí a mi lado, lo podéis ver. Vamos a hacer, aquí está. Y la clínica IVF Spain Alicante es parte del grupo IVF Spain, que cuenta con 3 centros ubicados en Alicante, Madrid y San Sebastián. IVF Spain Alicante es una clínica de fertilidad especializada en los casos más complejos. La innovación constante y una firme apuesta por la tecnología la mantiene a la vanguardia en materia de reproducción asistida para poder ayudar con un alto grado de éxito a pacientes de todos los países del mundo. Y hoy estoy muy contenta de tener como nuestro experto al doctor Sergio Rogel, que tiene una trayectoria bien larga e importante en el campo de la reproducción asistida. De hecho, es un referente en el campo de la reproducción asistida en España. Se licenció en Medicina por la Universidad Miguel Hernández de Elche, Alicante, en el año 2000. Amplió su experiencia en reproducción asistida mientras trabajaba en diferentes clínicas y hospitales de Alicante y Murcia. Y en el año 2011 se unió al equipo médico de IVF Spain Alicante como ginecólogo y director médico. Además, el doctor Rogel ha compaginado su labor médica con otros proyectos que le entusiasman como la docencia. Así ha sido profesor del máster en fertilidad humana a través de la cátedra Human Fertility de la Universidad de Alicante y ha sido también profesor del SAMUR. Su gran interés por la fertilidad y por aprender lo llevó a especializarse en genética médica. Y su gran implicación en cada caso, unido a su amplia experiencia, han hecho que se convierta en un profesional muy estimado por sus pacientes. Es socio de la ESRE, de la SEF y de la SEGO. Y bueno, después de esta pequeña presentación, que muchas gracias por haber estado todas atentas, yo desaparezco y dejo la palabra al doctor
También os recuerdo que podéis durante la presentación hacer preguntas en el chat en la parte de abajo y una vez que se acabe la presentación vamos a hacer las mismas preguntas al médico que contestará en directo. Y bueno, doctor, te dejo la palabra. Muchas gracias por estar con nosotras y bueno, vamos con su presentación. Aquí está. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues muchas gracias por esta preciosa presentación mía. Esto de que tengo mucha experiencia en reproducción asistida debe de querer decir que soy muy viejo. Bueno, realmente no tanto, ¿no? Pienso yo. Vaya. En fin, es un placer estar con todos, con todas vosotras y quizá también también con algún vosotros, ¿verdad? Digo esto porque la mayor parte de las personas que se interesan por estas cosas de la reproducción asistida, sobre todo en Internet, suelen ser mujeres, pero en realidad tenemos que recordar que también para tener hijos, pues también estamos nosotros, que también somos muy importantes, ¿verdad? Pero bueno, por supuesto, sin quitarle importancia a nada. Y eso, pues también sabes que hoy día, además, hay muchos tipos de familia. De hecho, vamos a hablar de ello, ¿no? Como a veces pues no es necesario un hombre, claro, para tener familia. En fin, es un placer estar aquí con vosotros. Como me presentaba Mía, yo me llamo Sergio Rogel y soy director médico de IVF, una clínica espectacular y de la que estoy muy orgulloso de pertenecer. Y vamos hoy a hablar de unas técnicas nuevas que están apareciendo ahora en el elenco de tratamientos que tenemos a día de hoy en la reproducción asistida, que son las técnicas de rejuvenecimiento ovárico, que intentan ser a día de hoy una alternativa válida a la ovodonación. Bien. En principio, quizá una de las cuestiones que en realidad hoy día pues todas sabéis es que realmente el tiempo es un problema para la mujer. Cómo la edad va avanzando y cómo los ovarios van generando, van apareciendo problemas ováricos, ¿no?, que posteriormente describiremos, pues todo ello realmente es lo que hace que según la mujer vaya cumpliendo años, pues vayan apareciendo muchísimos problemas para tener hijos. Es decir, que podríamos decir que la mujer tiene un reloj biológico. De esto va un poco el rejuvenecimiento ovárico, ¿no? De cómo hacer que ese ovario de alguna forma mejore en sus funciones, ¿vale? Realmente a mí el término rejuvenecimiento no me gusta demasiado porque evidentemente el ovario no rejuvenece como tal, ¿no? Pero eso sí, va a mejorar y va a paliarse los efectos del tiempo en ese ovario. Tengo que deciros que esto no siempre se define, o sea, estas técnicas no siempre no siempre apuntan a mujeres que tengan problemas en cuanto a tiempo, en cuanto a edad, sino que hay mujeres que también pueden ser subsidiarias de estas técnicas, fundamentalmente, por ejemplo, por fallos ováricos precoces, ¿no? Hay mujeres que, siendo muy jóvenes, pueden tener incluso una menopausia o una premenopausia. Y para ellas también sirven todas estas técnicas. De todas formas, lo más frecuente es que estas técnicas se vayan a aplicar precisamente en aquellas mujeres que han esperado un poquito más para tener hijos. Y es que es muy frecuente esto hoy día, porque en la sociedad actual, evidentemente, pues como decía antes, tenemos muchos tipos de familias, tenemos mucha presión social, las mujeres se han incorporado plenamente al mundo laboral, que es estupendo, pero todo ello tiene un coste, ¿no? Y ese coste es que el tiempo va pasando, que cada vez es más difícil asentarse en la vida, cada vez es más difícil conseguir el trabajo deseado o la posición deseada y bueno, y además somos más compitiendo por estos trabajos, además, con lo cual todavía es más complicado, ¿no? La vida realmente es complicada, es compleja hoy día. Y si encima, además, tenemos en cuenta todos los demás aspectos sociales, pues al final esto hace que bueno, pues que normalmente pues, la mujer cada vez más sea madre, pues más tarde. Bien. Además, bueno, pues tenemos que pensar que todas estas alteraciones, toda
La edad produce realmente unas alteraciones que no solo dependen del número de óvulos como realmente todo el mundo piensa, sino que además existen alteraciones genéticas, ¿no? Estas alteraciones genéticas en realidad son muy conocidas en cuanto a que todos hemos visto curvas similares a estas cuando hablamos de alteraciones del tipo del síndrome de Down. Y muchas veces nuestro ginecólogo de cabecera, pues seguro que os dice, ¿no? Oye, que a partir de los 35 años la probabilidad de tener alteraciones genéticas, es decir, la probabilidad de tener, por ejemplo, un síndrome de Down aumenta muy rápido, aumenta de forma exponencial. Entonces hay que tener cuidado con esto e intentar tener los hijos más jóvenes, ¿no? Bueno, el síndrome de Down no es más que la puntita del iceberg de unas alteraciones que pueden ser muy serias. De hecho, fijaos que el síndrome de Down para mí, conceptualmente, es una alteración que no es demasiado importante. Es tan poco importante que la naturaleza se le escapa y consiguen hacer. Pero hay muchas otras que realmente son mucho más serias. Y esas alteraciones mucho más serias constituyen embriones que al final la naturaleza desecha. Y cuando los desecha, pues muchas veces las mujeres no lo notan. Lo que quiero decir con esto es que conforme la edad de la mujer pasa, los embriones cada vez están peor genéticamente hablando y, por lo tanto, bueno, pues vamos a tener menos embarazos y si la mujer consigue el embarazo, más probabilidad de aborto. Y, por supuesto, siempre hay mujeres que, siendo más mayores, teniendo una cierta edad, consiguen embarazos. Claro que sí. Todos seguramente conoceremos alguna, pero la cuestión es que la probabilidad es muy baja. Y esto es un efecto importante y no depende, por ejemplo, del número de óvulos, como decíamos, como os enseñaba antes en la diapositiva anterior, no depende del número de óvulos realmente que saquemos, sino simplemente realmente depende de la edad de la paciente. Esto es lo que hace que, por ejemplo, al hacer un tratamiento de reproducción asistida, nuestra probabilidad de transferencia según la edad de la mujer baja rápidamente si utilizamos óvulos propios. Y por ello, clásicamente, cuando una mujer cumplía años, dado que su número de óvulos realmente va cayendo y dado que las alteraciones genéticas que teníamos realmente van a ir creciendo, pues, claro, al final acabamos en ovodonación, porque la ovodonación realmente, al ser siempre el óvulo que utilizamos de la misma edad, es decir, de una chica joven, realmente las probabilidades de embarazo se mantienen, como veis en la gráfica, la parte roja. Mientras que realmente, si lo que queremos es utilizar los óvulos propios de la mujer, como la edad de la mujer es la misma que la edad del óvulo, el óvulo no se fabrica, entonces tenemos una pérdida de calidad del óvulo genética y una pérdida de número, como sabéis, que hace que rápidamente baja la probabilidad de embarazo. Es decir, lo que estoy diciendo, por tanto, es que es realmente la edad del óvulo, la calidad del óvulo, la importante a la hora de generar buenas probabilidades de embarazo. Y es por eso que clásicamente, como os digo, a una mujer pues por encima de 42 directamente ya se le hablaba habitualmente de donación de óvulos. Claro, si esto lo añadimos, como os decía, a que hay un efecto del número de reducción del número de óvulos según la mujer va cumpliendo años, efecto que se puede ver, por ejemplo, en el principal marcador de reserva ovárica, que es la hormona antimureriana, vemos cómo rápidamente realmente ese número de óvulos, esa hormona antimureriana va a bajar rápidamente dependiendo de la edad. Bueno, pues esto hace que se combinen dos elementos que son explosivos, ¿no? Que es que cuando una mujer cumple años, el número de óvulos que va a tener va a ser cada vez menor. Por lo tanto, el número que conseguimos, el número de óvulos que conseguimos extraer en una reproducción, en una fecundación in vitro, va a ser cada vez menor, con lo cual vamos a tener poquitos óvulos que, bueno, al final dices, bueno, pues son pocos, pero yo solo necesito uno, claro. Pero ahora tenemos que pensar además que además esos óvulos van a tener alteraciones genéticas que tienen una curva exponencial, un crecimiento exponencial dependiendo de la edad. Entonces, las dos cosas unidas hacen que una mujer mayor, como digo, tenga pocos óvulos y óvulos de muy mala calidad. Y entonces hagamos que la probabilidad de que realmente la mujer sea mamá, pues sea complicada. Más aún, cuanto menos óvulos tenemos. Porque en realidad, si una mujer tiene años, pero tiene una buena cantidad de óvulos, todo es una cuestión de número de tratamientos. Y tengo que deciros que esta es, en realidad, el mejor tratamiento que podemos hacer para solventar el problema genético. Es decir, yo necesito un determinado número de óvulos para conseguir un determinado número de embriones normales. Así que, si consigo ese número de óvulos,
pues conseguiré el embrión normal que me dará un hijo. Por lo tanto, si soy capaz de acumular esos óvulos, si soy capaz de generar ciclos para conseguir que realmente allí tenga suficientes óvulos para generar los suficientes embriones, conseguiré un hijo. Pero claro, el problema es que hay mujeres que no consiguen tener ese número de óvulos. ¿Hay alternativa para ellas? ¿Hay una alternativa viable? Hasta ahora, la ovodonación, la forma de tener óvulos buenos y muchos. Pero a día de hoy, como os digo, están apareciendo nuevas tendencias. ¿Se puede rejuvenecer los ovarios? Bueno, si contamos el rejuvenecimiento de los ovarios como la forma de intentar que esa cantidad de óvulos sea mayor y la forma de hacer que las alteraciones genéticas sean menores, sí, hay nuevas tendencias ahora que os tengo que decir que realmente están apareciendo, son muy nuevas, son muy novedosas. Hay varios estudios, ahora os contaré sobre ellas. Hay ciencia detrás de esto, pero también es verdad que es algo que empieza ahora y que no tenemos que ver como la panacea, por lo menos no todavía. Es el inicio de algo muy importante y es algo que a día de hoy podemos utilizar y podemos probar. Bien, ¿qué estrategias se pueden utilizar para mejorar, para rejuvenecer los óvulos, ¿no? Hay varios enfoques, ¿no? Hay varios enfoques, como veis, los tenéis aquí en la diapositiva, ¿no? Pues la activación de los óvulos in vitro, conseguir óvulos, aunque sean pequeñitos, y luego intentar que estos evolucionen. Las terapias con células madre, que son terapias muy interesantes también, están teniendo buenos resultados y que son, pues más o menos, tienen el mismo concepto, un concepto muy parecido a las terapias de plasma rico en plaquetas, que es un poco de lo que yo os voy a hablar hoy, porque es la terapia sencilla de hacer, la terapia que hoy día está al alcance de muchas clínicas, que es barata, prácticamente no tiene riesgos y está consiguiendo unos resultados prometedores. Las terapias con células madre son muy complicadas de hacer, no están al alcance de todos, son mucho más caras y sus efectos secundarios no están del todo claros. Por eso, a día de hoy, hasta que no se estudie más, pues habitualmente ya cada vez más vemos clínicas, incluyendo la nuestra, que se hace muy bien, que utilizamos esta terapia con plasma rico en plaquetas. Bien, ¿qué es el plasma rico en plaquetas? O empecemos por el principio. ¿Qué es una plaqueta? Quizá yo creo que todas, seguro, habéis estudiado en el instituto o en el colegio un poco cuáles son los elementos formales de la sangre, las células de la sangre. Y entre ellas había una célula que era una célula pues bastante pequeñita, que es la plaqueta, que muchas veces se queda ahí como que eso en realidad no es nada, ¿no? La plaqueta es como una especie de tapón, ¿no? Es una especie de célula que acude a las heridas y tapona las heridas para que haya un coágulo de sangre. Bueno, la plaqueta está implicada directamente en la formación de coágulos, ¿no? Cuando una persona sangra, esas células que se unen forman la costra, ¿no? Junto con otras cosas como puede ser el fibrinógeno y otras cosas, la fibrina. Bien, esto realmente es un proceso que muchas veces hemos, perdonadme la expresión, ninguneado, muchas veces no se ha pensado mucho en ella, se ha pensado que otros elementos son mucho más importantes, pero es un proceso tremendamente importante, porque realmente la plaqueta es la encargada de regenerar las heridas, de taponar los fallos de continuidad de los vasos sanguíneos. Nos podemos desangrar, ¿verdad?, sin plaquetas. De hecho, las enfermedades de las plaquetas acaban con hemorragias que pueden ser muy severas y muchas de ellas, vaya. Y de hacer que luego en ese tejido, en esa herida, realmente aparezcan tejidos nuevos que tapen la herida y que hagan que la persona siga viviendo de una forma normal. Y, lógicamente, una plaqueta para producir todas, para poder pues, llevar a cabo todas estas funciones, pues es muy compleja realmente por dentro, ¿no? Y tiene muchas moléculas y muchos mecanismos para generarlo, que están aquí descritos, ¿verdad? Quizá lo más importante para nosotros es que la plaqueta tiene muchísimos gránulos, muchísimas bolsitas dentro de ella que contienen factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento son liberados cuando se activan las plaquetas y ayudan a los tejidos de alrededor a crecer. Es decir, hay una herida, la plaqueta
tapona la herida y hace que todas esas células que hay alrededor empiezan a crecer para taponar esa herida. Eso son lo que se llama una comunicación paracrina, ¿vale? Son por sustancias que llegan a las células de alrededor. Bien, entendido esto, se entiende ahora por qué el PRP funciona y qué es, ¿no? En realidad el PRP no es más que un tubo de sangre, vamos a decirlo así, en el que realmente allí lo que hacemos es concentrar plaquetas, ¿no? Es una concentración de plaquetas. Autóloga, quiere decir autóloga que son de la propia persona, en un volumen muy pequeñito. Y, lógicamente, ahí va a haber estas sustancias de las que os he hablado, fundamentalmente las más importantes, los factores de crecimiento. Bien, por lo tanto, la plaqueta es una sustancia que viene de la propia persona, el PRP, es una sustancia que viene de la propia persona. Y es por ello que no se genera rechazo en el PRP y realmente los efectos secundarios son mínimos, porque en realidad es algo, me estoy administrando algo que en realidad ya es mío. La cuestión es dónde. Podríamos decir que de alguna forma estamos haciendo que el ovario se active como si hubiera, pues, ahí múltiples heridas en el ovario y, digamos, para el cuerpo sería algo así, ¿no? Conceptualmente. De repente, todas las plaquetas van allí a activarse. Claro, por supuesto, esto generará efectos, como decimos, paracrinos en el resto de las células de alrededor. Bueno, el concepto del PRP no es nuevo. Se utilizó en 1987 por primera vez en una cirugía de corazón abierto y hoy día se utiliza muchísimo. Fundamentalmente en medicina de estética, muchas veces en medicina reparativa, en medicina en traumatología, para los cartílagos, se está utilizando también para el pelo. Yo no me lo he puesto, como veis, pero dicen que va muy bien, ¿eh? En fin, hay muchas funciones en las que se están generando estos tratamientos con plaquetas, hay muchas aplicaciones y realmente están funcionando muy bien. La idea es regenerar tejidos. Como os he dicho, esto realmente es un producto que generamos con la propia sangre de la persona. Y en el ovario lo que va a hacer es interaccionar con la línea germinal del ovario, con las células que generan los óvulos y, sobre todo, activar la maduración del folículo. De los folículos pequeñitos de la reserva ovárica pasan a haber más óvulos activados. Y esos son los ovocitos, son los folículos realmente, dentro está el ovocito, esos son los folículos que nosotros vamos a conseguir estimular. No todos los folículos son estimulables. Una mujer menopáusica realmente muchas veces tiene todavía folículos dentro de ellas, pero son microscópicos. Si no se están activados, no se activarán nunca. No sabemos realmente cuáles son los mecanismos por los que un folículo se activa y otros no. Pero el caso es que cuantos más óvulos, cuantos más folículos tiene la mujer guardados, cuanto más reserva ovárica, más se activan. Eso hace que cuanto más reserva ovárica tenga un ovario, cuanto más joven es ese ovario, más óvulos podemos sacar nosotros en una fecundación in vitro. La idea del PRP es realmente que esos óvulos que están dormidos los podamos reactivar. Esto ocurrirá, incluso podría llegar a ocurrir en mujeres menopáusicas, aunque esto tengo que deciros que, lógicamente, con mucha menor probabilidad y con mucha menor efectividad que una mujer que todavía tiene óvulos, digamos, que se activen ellos solos en el ovario, ¿no? Pero realmente el ovario, digamos, nunca realmente se queda sin óvulos, ¿no? El ovario siempre tiene algunos óvulos dentro, o prácticamente siempre, ¿vale? Cuando una mujer ya es muy mayor, pues probablemente no. Y estos son activables, ¿vale? De esto va el rejuvenecimiento ovárico, ¿no? De cómo hacer que una mujer que casi no ovula, que casi está en la menopausia, que incluso está en la menopausia precoz, que quiero decir, en la menopausia que hace poquito ha ocurrido, o que tiene poquitos óvulos, cómo hacer que ahí realmente puedan crecer folículos. Que el caso es que haya folículos, entonces, que sean posible hacerles responder a un tratamiento hormonal, como sería una fecundación in vitro. Y, por lo tanto, que esos folículos que estaban dormidos, llamados folículos primordiales, pasen a ser folículos antrales, que son los folículos que son estimulables. Y esto se ha ido consiguiendo utilizando estas técnicas. Hoy hablamos del plasma rico en plaquetas, que realmente, pues, ha funcionado en ello. Bien. Esto es un poco lo que estaba comentando, cómo la inyección del plasma rico en plaquetas, pues al tener distintos factores de crecimiento, puede generar mecanismos paracrinos
que aumentarán fundamentalmente la maduración del óvulo, aumentando el flujo, generando nutrientes y con sustancias fundamentalmente, como digo, paracrinas. Al final, esto hará que los folículos que no se ven, que son microscópicos, en el ovario prácticamente, pues eso, no se pueden ver nada más que en un corte de anatomía patológica al microscopio, pues realmente luego se activen, formen folículos centrales y ellos sean capaces de generar luego estimulación ovárica y que podamos nosotros extraerlos. Bien. Como os decía, esta terapia está recomendada fundamentalmente en mujeres con baja reserva ovárica. Esta es, digamos, la indicación FETEM de estas técnicas. También el fallo ovárico prematuro. Esta es la mujer que es menopáusica antes de que le tocara. Fijaros que aquí incluso puede haber chicas de 20 años o 30 años que tengan este problema. Y realmente es algo muy doloroso para ellas y esto podría, de alguna forma, aumentar las posibilidades de conseguir un embarazo. Pacientes con perimenopausia, que es otra forma de baja reserva ovárica, pero incluso podríamos llegar a que pacientes con menopausia podríamos hacer que llegaran a ovular. Bien. La preparación, como os he comentado antes, se trata de extraer una muestra de sangre, centrifugar esa muestra de sangre, tiene unas técnicas de laboratorio que hace que se separe la sangre en la parte del suero, la parte de los elementos formen más grandes y luego la parte de las plaquetas. Bueno, pues esta parte se recogerá y en kits especiales habitualmente, al final, pues conseguiremos obtener una jeringuilla que tiene ese producto, que no es otra cosa que es un concentrado de la propia sangre de la persona. Habitualmente las plaquetas están mucho más dispersas, lo que hacemos es agrupar todas, para que la concentración real luego de los factores de crecimiento que tienen las plaquetas sea muchísimo más grande de lo fisiológico, de lo normal. Y luego ahora se trata de colocarlo donde queramos colocarlo nosotros, en este caso en el ovario. Lógicamente antes debemos de activar ese plasma con procesos de laboratorio. Bien, esta es una imagen de cómo realmente se puede instilar, inyectar el plasma en el ovario, ¿verdad? Lo que hacemos simplemente es localizar el ovario a través de ecografía y directamente con una agujita de punción que se ve aquí, es esta zona blanquita, pinchamos el ovario que está aquí y en distintos lugares, cerquita de la zona cortical, vamos poniendo este plasma, ¿vale? Esto, como os digo, es una sustancia, repito, que realmente depende de la propia mujer. Por lo tanto, por ejemplo, pues no hay que tener una infección porque realmente pues viene de tu sangre, con lo cual pues no hay tampoco nada que genere rechazo. Es realmente sangre. Realmente esto es una terapia que se hace con los propios productos de la mujer. Se autóctona. Bien, os he comentado antes que hay bastante ciencia escrita sobre el plasma rico en plaquetas. Estos son artículos de científicos reales publicados en bases de revistas científicas médicas. Tengo que deciros que todas las revistas científicas médicas al final escriben en inglés. Entonces, para entender esto, pues bueno, hace falta un poquito de conocimiento técnico y hace falta conocer un poquito el inglés. Pero se pueden buscar, es sencillo, bastante sencillo encontrarlos en webs profesionales de médicos. Bueno, como veis, tampoco os voy a aburrir con esto, pero realmente hay muchos artículos, prácticamente ninguno habla de que esto no funcione, ¿vale? La inyección de plasma autólogo con plaquetas en el ovario, pues es un parámetro que puede mejorar la insuficiencia ovárica, ¿no? O, por ejemplo, pues este, ¿no? Donde se habla incluso de estudios randomizados incluso, por ejemplo, puede aumentar la hormona antimuleriana. Fijaos que la hormona antimuleriana aumenta con el PRP, como dicen estos artículos, se ha generado, se ha establecido como un marcador de que el tratamiento funciona la propia hormona antimuleriana. Fijaros que esto pues tampoco quiere decir que de repente el ovario ahora tenga 20 años, pero sí que
hay más folículos que están siendo activados y que hay un cambio en el folículo, ¿no? Y esto se puede ver directamente a través de la propia hormona antimoneriana, como digo, es un marcador de reserva ovárica. Como veis, hay distintos artículos, hay muchos artículos que nos hablan de la eficacia de estas técnicas. Es decir, no es algo que alguien haya en un momento inventado y que no haya ciencia detrás, sino que realmente ya hay muchas publicaciones sobre el tema. Todas ellas tienen, por supuesto, diferencias. Ya os he comentado que estas técnicas no son técnicas del día a día, son técnicas que realmente están desarrollándose ahora, y eso quiere decir que todavía hay muchas incógnitas sobre ellas. Por ejemplo, cuál es el momento exacto en el que debemos de hacer la inyección, cuántas veces hay que inyectarla más veces o menos, cuál debe ser la concentración de plaquetas ideal que pongamos en el PRP, etcétera, ¿no? Realmente esto nos lo irá diciendo la experiencia y el tiempo, pero ya están dando muy buenos resultados en distintos programas que hay publicando en distintos grupos en España, ¿no? Y en el mundo, ¿no? Uno de los grupos que está estudiando sobre este tema, pues somos nosotros mismos, ¿no? Estamos ahora ya preparando e iniciando un estudio piloto en el que vamos a utilizar ese plasma rico en plaquetas en forma de suelo autólogo acondicionado en nuestra propia clínica. Voy a hablar un poquito de ella para que veáis un poco cómo funciona. Por supuesto, todo esto es ciencia y se realiza en el contexto de un estudio clínico en el que se van a ir recogiendo los datos y luego vamos a ver realmente cuáles son los efectos conseguidos de una forma fiable, certera y científica. Bueno, en nuestro estudio lo que vamos a hacer es demostrar la eficacia y seguridad de la administración intraovárica, como os decía, de plasma autólogo acondicionado para la regeneración del tejido ovárico, es decir, obtener datos propios sobre el tema y un poco pues poner nuestro granito de arena. Tenemos unas formas de acondicionar ese plasma pues un poquito diferentes. Bien, los pacientes deben de estar entre 20 y 50 años y deberán de tener pues, un problema en el ovario, en la respuesta ovárica, insuficiencia ovárica o que hayan tenido incluso menopausia natural y también la baja reserva ovárica. También cuando tenemos pacientes que tienen realmente un pronóstico desfavorable en cuanto a actividad ovárica, vamos a hacer una rama del estudio en la que también van a entrar este tipo de pacientes porque creemos que realmente esta reserva va a mejorar también la calidad de los óvulos. Bien. Como criterio de inclusión, problemas genéticos fundamentalmente que generan ese tipo de alteraciones en el ovario, simplemente porque probablemente no vayamos a conseguir grandes cosas con él y debemos de separar a este tipo de pacientes. Estoy refiriendo a enfermedades genéticas. Uso crónico de anticoagulantes, simplemente porque tenemos que hacer el tratamiento de una forma segura, historial de cáncer de tumores malignos, bueno, simplemente por evitar problemas en cuanto a efectos secundarios no deseados. Y la obesidad. La obesidad es un problema de quirófano. Realmente, probablemente en las mujeres más gorditas también esto se pueda realizar sin problema. Pero a día de hoy, donde tenemos que ganar experiencia en todas estas técnicas, debemos de intentar que los riesgos quirúrgicos sean también muy, muy pequeñitos, ¿no? Cuanto a los trastornos psiquiátricos es algo que suele aparecer en todos los estudios, simplemente porque la mujer debe entender lo que está haciendo en todo momento. Bien, nuestra idea es, como habéis visto, que el estudio dure 6 años, así que vamos a realizarlo con un amplio grupo de pacientes, administrando plasma autólogo acondicionado, que es esta forma de activar las plaquetas un poquito distinta que os comentaba, pero al final este es un derivado del PRP, ¿no? Y realizando nosotros, que es, como sabéis, somos una clínica de un nivel muy importante y estamos en toda Europa. 3 clínicas en España y ya somos 2 europeas. Y, la idea es
comprobar que con este tratamiento vamos a mejorar los marcadores de reserva ovárica, vamos a restablecer probablemente ciclos menstruales que antes no existían e incluso, quién sabe si estas mujeres, sobre todo las más jóvenes, tengo que decir, porque el problema genético de los óvulos siempre estará allí, aunque mejore, pues incluso podrían llegar a concebir de forma natural. Y bueno, y la idea sobre todo también es en aquellas mujeres que serán la mayoría en las que esto no pueda ocurrir, pues podremos realizar un tratamiento de reproducción asistida y podemos ver los marcadores embriológicos y reproductivos posteriores y esperamos que todo ello mejore, ¿no? Como os estamos comentando. Así que lo más probable es que al utilizar ese plasma rico en plaquetas, pues ese suelo autoacondicionado, consigamos incluso una disminución de las alteraciones genéticas de los embriones, es decir, una mejora de lo que llamamos la euploidía y también incluso un aumento de los folículos disponibles en ese momento en el ciclo. Bien. ¿Cuándo lo haremos? Pues vamos a ir buscando el inicio de los ciclos fundamentalmente. En pacientes con ciclos regulares lo vamos a hacer en el principio de un ciclo menstrual. En pacientes con insuficiencia ovárica, como no tienen ciclo menstrual, lo podemos hacer en cualquier momento. En pacientes con baja reserva ovárica, que siguen esta estrategia que os he comentado antes, que es la mejor para la reserva ovárica, que es acumular los óvulos y conseguir el máximo número de óvulos, al final del primer ciclo, una vez que ya hemos concluido el primer ciclo, aprovechando la punción ovárica en la que recogemos los óvulos, allí mismo, en esa misma punción, podemos instilar en el ovario estas sustancias, ¿no? Y esto hace que no necesitemos un quirófano nuevo, ¿no? Que en el propio ciclo podamos hacerlo. Y esperamos de esta forma, como digo, mejorar la calidad y la cantidad de óvulos obtenidos, que es fundamental para estas chicas que están haciendo esos tratamientos donde son necesarios una gran cantidad, finalmente, actualmente de embriones. Sobre todo depende también de la edad, si os lo comentaba, ¿no? Bueno, esto es un poco pues, lo que os he comentado, cómo haríamos el tratamiento. Bien. Luego, además, en nuestra clínica tenemos una alta tecnología y nuestra idea no solo es buscar la mejora de los marcadores hormonales, sino que también esto luego se puede ver a través de ecografía tridimensional y flujometría Doppler, cómo todos estos cambios en el ovario, todos estos parámetros van a ir mejorando y van a hablar de que tenemos ahora más vascularización en el ovario, más nutrientes y más maduración, como os comentaba. Bien. Llamaremos, por tanto, resultado positivo a la alteración, pues eso, beneficiosa de todo ello. Y vamos a seguir a las personas durante 6 meses. Finalmente, lo que esperamos, como sabéis, es mejorar la posibilidad de que toda mujer pueda tener su hijo, ¿no? Sin ánimo de denostar, ni mucho menos a la ovulación, que es una excelentísima solución, pero sí buscando en aquellas mujeres que no terminan de ver esto de la ovulación, que siempre será mucho más fácil, tengo que deciros, poder dar una alternativa real y seria a estas mujeres y conseguir tener un bebé, ¿no? Es cierto que en el futuro, o sea, que aún nos falta muchísimo para que esto se haya optimizado. Esto está apareciendo ahora. Fijaos que dentro de 10 años, pues estoy seguro de que realmente estas técnicas se conocerán mucho más y finalmente pues podría desbancar la ovulación. Pero a día de hoy son técnicas que tenemos que ver también con cabeza. Son técnicas nuevas, son técnicas en las que todavía falta mucha experimentación que se deben de realizar, además, en el contexto de un ensayo clínico, de un estudio clínico, mejor dicho, serio, para detectar realmente qué es los efectos que estamos generando. Son técnicas también en los que realmente no hay efectos secundarios en la experiencia que se tiene y no se les esperan. Son sustancias que vienen directamente del cuerpo de la mujer. Hay mucha experiencia inyectando este tipo de sustancias en otros lugares. En los ovarios empieza ahora, acordaos del pelo, las rodillas, el corazón, en neurología. Hay muchísimas aplicaciones que ya se están realizando desde hace mucho tiempo. De hecho, los ginecólogos vamos un poquito a remolque de ellas. Y, bueno, animaros a que en un momento dado, si creéis que es un buen momento y bueno, pues no tenéis una gran cantidad de óvulos, queréis intentar hacer un tratamiento con vuestros óvulos, pues estas técnicas
son posibles, son viables. Nosotros las hacemos, estamos en toda Europa. Seguro que estamos cerca de vosotros. Y si no, pues también habrá seguro otros centros que también podrán hacer algo parecido, ¿vale? En fin, pues sin más, creo que pasamos ahora al turno de preguntas y respuestas. Ha sido un placer estar con vosotros. Hola. Hola. Hola, muchísimas gracias por esta presentación. La verdad que ha sido muy interesante y completa. Es un tema bastante nuevo dentro de la reproducción asistida y yo no conocía muy bien del todo de qué iba, y muchísimas gracias por esto. Y solo decir que lo que no quería decir antes, que era viejo, solo que tenía una larga experiencia en reproducción asistida. Y bueno, de verdad con esta presentación ha sido una demostración de eso. Así que muchas gracias. Vamos con las preguntas. Tenemos varias. Así que empezamos. Y puedes seguir, obviamente, haciendo más y, bueno, el doctor nos va contestando. Tenemos la primera, que se ha cortado, así que luego voy con la segunda parte. Buenas tardes. En mi caso tengo 38 años y una antimuleriana en 0.04. Ahora mismo llevo 5 meses sin menstruación. En un caso como el mío, ¿qué sería más eficaz? ¿El plasma rico en plaquetas o células madres? Gracias. Bueno, pues gracias por tu pregunta. A ver, es difícil de decir esto, ¿verdad? Porque realmente no hay grandes estudios que comparen las dos estrategias, ¿vale? Cualquiera de las dos, en principio, puede ser buena en tu caso. El tema está en que dentro de ellas, la que es muy sencilla de realizar y que realmente tiene unos efectos secundarios pequeñitos y que está bastante controlada porque se ha hecho muchas veces, es el plasma rico en plaquetas. El tema de las células madre, como os comentaba antes, no hay muchos lugares donde se puedan hacer y sus efectos secundarios no se conocen demasiado. Tened en cuenta que una célula madre es aquella que genera pues otras células. Entonces, realmente es como un poquito más llamativo la fisiología de estos procedimientos, ¿no? De todas formas, también te digo que los estudios han dado muy buenos resultados. Así que podríamos decir que ahora mismo no hay una comparativa, no te puedo responder a eso, es demasiado pronto para hacerlo. Y bueno, así de entrada te animarían a hacerlo con plasma rico en plaquetas simplemente por seguridad, si tienes ocasión de poder elegir. Vale, muchísimas gracias por la respuesta. Vamos con la segunda pregunta. Hola, buenas. Soy mamá de un niño a la primera con fibro con 32 años. Después de varios intentos fallidos y una histeroscopia y un aborto bioquímico, ahora tengo 37 años. ¿Qué me aconsejaría que haya tenido un niño antes? ¿Sirve de algo? Bueno, pues sin duda que hayas tenido un niño antes sirve de algo. Claro que sí. De hecho, eso quiere decir que realmente pues tu sistema reproductivo en principio funciona, ¿no? Lo que pasa es que también me llama la atención que te hayan hecho una histeroscopia, con lo cual quizá quiere decir que alguien está sospechando que puedes tener un problema uterino de implantación. Es decir, esto probablemente no entre mucho dentro del tema de hoy, ¿no? Pero vamos, que es un placer responderte. Quiero decir que más que pensar en plasma rico en plaquetas y estas cosas, lo que necesitas es un buen diagnóstico. Es tener una buena clínica que estudie todo lo que ha ocurrido, que vea qué reserva ovárica tienes ahora, que haga una ecografía, una hormona antimuleriana, una valoración buena de tu útero y a partir de ahí, pues, que te hable de qué te aconsejaría, ¿no? Hombre, si de entrada, sí que te digo que a los 37 años el tiempo ha pasado,
que probablemente las alteraciones genéticas de las que os hablaba han subido, porque son a partir de los 35 años, suben de forma exponencial. De todas formas, no eres muy mayor tampoco, deberías de poder conseguir sin problemas ese niño, entonces debe de haber algo más allí. Yo creo que no puedo ser muy concreto porque necesitaría verte, pero lo que sí que te voy a aconsejar es que vayas a un centro de reproducción ya. Vale. Muchas gracias. Vamos con la siguiente. ¿Es este un buen procedimiento para una persona de 41 años sin antecedentes de tratamiento de fertilidad? Así de entrada, te diría que no. Te diría que no porque este procedimiento debe ser, o sea, es algo en lo que no tienes que pensar en primera línea, sino más bien acudir a la clínica, a una clínica de fertilidad, a un especialista en fertilidad y que valore tu momento. Es posible que tengas muchos óvulos, mucha cantidad de óvulos. ¿Os acordáis que he dicho yo al principio que quizá el mejor tratamiento de la fertilidad es precisamente hacer una fecundación in vitro acumulando embriones, de los cuales al final consigamos un número bueno de embriones para solventar las alteraciones genéticas que comentaba? Esto lo que quiero decir con ello es que si tienes una buena cantidad de óvulos no necesitas una regeneración de este tipo, si tienes una buena cantidad y una buena calidad. Lo que sí que necesitarás es hacer varios tratamientos para conseguir solventar un problema que hace que a los 41 años, más o menos de cada 5 embriones que tengas, más o menos, vas a tener uno normal, un 20% de normalidad genética, ¿no? Lo cual, si lo piensas, es bastante importante. Entonces, mi consejo sería, bueno, lo primero que tienes que hacer es tomarte esto en serio. 41 años es una edad importante y es una edad en la que tienes que consultar, ¿vale? Entonces, vas a un centro de reproducción asistida y lo comentas. Entonces, dependiendo de cómo sea tu cantidad de óvulos y tu calidad, que eso lo va a ver el ginecólogo, pues decidirá hacer un tratamiento. Un tratamiento de fecundación in vitro sin más, contigo, sin hacer absolutamente nada más, tiene una prueba de embarazo muy bajita, ya a los 41 años. Vas a necesitar tratamientos especiales. Entonces, te animo a que en un caso como el tuyo veas una clínica buena, una clínica de alto nivel. Y una vez hecho esto, pues aseguro que este compañero, o yo mismo, si fuera el caso, pues te valoraría, vería un poco cuál es tu situación y a partir de ahí generaríais una estrategia, ¿no? No pienses en la regeneración ovárica como estrategia en la que haces algo y de repente los ovarios tienen 30 años. Esto no es real, ¿vale? Entonces, esta no es una buena estrategia de entrada. Vale, muchas gracias. Quiero solo recordar que el doctor Rogel está en UBS Alicante y quieres consultarlo directamente y vamos con la próxima pregunta. ¿Por qué en la lista de pacientes a los que se les recomienda la PRP no están los pacientes con alta reserva ovárica que han tenido abortos? Mi caso, 39 años, 2 abortos naturales y una FIV con PGT. 11 óvulos extraídos, 9 fecundados, 3 blastos y 1 embriones aptos. AMH en torno a 3. Vaya. Oye, pues es una cuestión bastante interesante. De hecho, es verdad que no está en la lista de personas a las que se le recomienda el PRP, si os acordáis, en la primera diapositiva, pero si os acordáis también, cuando nosotros hemos diseñado nuestras condiciones, a quién le vamos a hacer el PRP y cómo en el contexto de ese estudio, donde también vamos a recopilar nuestros datos, nosotros sí hemos pensado en ti, ¿no? Si os acordáis, yo al final decía que incluso en personas con buena respuesta, si el pronóstico era malo, podríamos hacer el PRP. Es decir, en realidad, desde mi punto de vista, tienes toda la razón y sí que deberíamos de ofrecerte el PRP en un caso como este. Muchas gracias. Seguimos. Yo hice una FIV con aborto espontáneo semana 7. Luego otra FIV con confirmación de trisomía 21. Tengo 40 años. Esto podría ser una solución ideal para mí, pero siempre mejor hacer una PGT antes de transferir el embrión. Al final, siempre he tenido solo un embrión bueno en las 2 FIV que he hecho. ¿Qué hice? Gracias. Bien. Cuando me hablas de un embrión bueno, me imagino que lo que te refieres es a un embrión de buena calidad, ¿no? Sin embargo, entiendo que esos son los que están alterados genéticamente.
Estas alteraciones genéticas son lógicas. Si recuerdas un poco lo que hemos estado hablando en esta presentación, decía que a partir de los 35 años las alteraciones genéticas suben exponencialmente. Como tienes ahora 40, pues más o menos se calcula que cada 4 embriones más o menos habrá uno normal, ¿vale? Bien, ¿esta solución es buena para ti? Esta solución creemos que va a mejorar el porcentaje de euploidía de los embriones. También os he dicho que eso no va a ocurrir de una forma tajante, que no es que de repente hagas esta inyección, de repente pasas de tener 1 de cada 4 embriones sanos a 1 de cada 2, por ejemplo. No creemos que eso vaya a ser así, pero sí vamos a aumentar el porcentaje de euploidía. Entonces, creo que es una muy buena solución en el contexto de aquella fecundación in vitro que te contaba, del embriobanking, de hacer varios ciclos de fecundación in vitro acumulando material reproductivo para luego, en el contexto global, analizar todos ellos, conseguir el embrión bueno. Si además lo hacemos con PRP, llegaremos a ese embrión bueno más rápido y con más eficiencia, ¿vale? Pero al final todo se reduce a conseguir un embrión bueno. Así que tu tratamiento es seguir haciendo ciclos, pero no un ciclo y palo, y otro ciclo y palo, y otro ciclo y palo. Mi consejo sería un ciclo, sabemos que necesitamos 4 embriones, pues un ciclo, otro, lo que haga falta para tener 4 embriones. Y después de tener esos 4 embriones, los analizamos y tenemos uno. De esta forma, será un único tratamiento en el que haces 4 estimulaciones. Y la sensación psicológica tuya será tremendamente mejor. Y por el camino, el PRP, para mejorar la calidad de esos embriones y mejorar la euploidía. Muchísimas gracias. Vamos con la próxima. Buenas, doctor. Tengo 46 años, menopausia, trompas ligadas, baja reserva ovárica, FSH elevada. Soy de Argentina y estamos por iniciar el tratamiento de reactivación de función ovárica en PRP. Muy bien. Bueno, pues me parece muy buen caso, teniendo en cuenta, bueno, desde luego vas a necesitar una fecundación in vitro, como sabes, porque tienes las trompas ligadas, simplemente. Y luego, claro, el problema de la fecundación in vitro es precisamente pues bueno, que vamos a necesitar óvulos, ¿no? Tienes que tener en cuenta que si no hiciéramos nada, la tasa de euploidías de una mujer de 46 años es cercana al 90%. 1 de cada 10 embriones serán buenos. Entonces, es un caso, perdona que diga esto, pues bastante complicado, ¿no? Sin embargo, es probable que el PRP te ayude a tener óvulos, te ayude a mejorar la euploidía. Como siempre, y como os estoy diciendo a todas en esta charla y en estas preguntas, acordaos de que el PRP no hace que de repente tengas un ovario de 30 años, sí que ayudará, sí que mejorará, pero tienes que tener también los pies en el suelo, ¿vale? Efectivamente es un buen tratamiento para ti, pero tengo que decirte también que es un caso complicado. Vale, muchas gracias. Seguimos. La PRP mejora la maduración de los óvulos, pero mejora la calidad. ¿Hay alguna manera de medir la calidad de los óvulos previo a tener embriones y hacer PGT? Pues mira, me parece una muy buena pregunta. Bueno, efectivamente, la PRP parece mejorar la calidad de los óvulos. Queremos demostrarlo nosotros directamente en euploidía, que realmente hay pocos o ningún estudio sobre el tema. Todo apunta a que sí, pero en cuanto a la medición de la calidad antes de tener embriones y hacer el PGT, no lo hay. No hay realmente a día de hoy no hay ningún parámetro que te permita saber la calidad del óvulo sin ver cómo evoluciona el óvulo. Se han utilizado, se han intentado, pero no los hay reales. Vale. Gracias. Vamos con la próxima. Buenas tardes. ¿Cuántas veces hay que hacer el tratamiento de plasma rico en plaquetas durante antes de hacer la transferencia embrionaria? Bien. A ver, nosotros habitualmente lo hacemos una vez. Sabemos que más o menos los efectos parecen durar alrededor de unos 2-3 meses, ¿vale? Entonces, de todas formas, casi siempre para reforzar el tratamiento solemos hacer una instilación en cada ciclo que hacemos, ¿no? Fíjate que no es antes de la transfer, sino es antes de la función ovárica, porque lo que queremos hacer es mejorar la calidad del ovario. Así que, ¿cuántas veces hay que hacerlo? En principio una, tantas veces como sea necesario para hacer una buena estimulación ovárica, si lo que estamos haciendo es un tratamiento de fecundación in vitro, es decir, al final
el parámetro, o sea, la cantidad de funciones que hacemos no depende tanto de parámetros externos, sino de cuántas veces necesitas hacerlo en el contexto de un tratamiento de fecundación in vitro para conseguir embriones buenos. Si os acordáis, es decir, intentar ir acumulando embriones para conseguir el número necesario para tener embriones buenos y por el camino ir haciendo PRPs para mejorar la reserva ovárica, ¿no? Yo os he dicho también que hay distintos estudios y que incluso hay otras formas de administrarlo. Todavía no se conoce exactamente cuál es la mejor, ¿no? De hecho, lo que estamos haciendo ahora, pues de alguna forma también es compararnos unos grupos con otros y ver quién consigue mejor respuesta. Muchas gracias. El próximo es un comentario. Una paciente que ya preguntó antes y agradece por investigar, ya que muchas mujeres y parejas que no están abiertas a la donación por razones culturales y religiosas y cursan duelo genético y se quedan sin semejante opción. Esta es bonito y bueno, y de nada, y claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que, desgraciadamente, la ciencia, podríamos decir que va relativamente lenta en las investigaciones. No es verdad, en realidad va muy rápida. Si os acordáis, la primera fecundación in vitro del mundo fue tan solo hace 40 años. O sea que si lo pensamos detenidamente, en 40 años hemos evolucionado muchísimo. Pero bueno, pues haremos lo que podamos, ¿no? Todos juntos. Mucho, la verdad. Bueno, hay otra pregunta, no sé si es parecida a la de antes, yo la hago a usted. ¿Cuántas veces es necesario la instalación de plasma rico en plaquetas antes de la FIV? Bueno, pues en principio es una, aunque acordado de que hay algunos parámetros que nos hacen valorar si realmente estamos consiguiendo el objetivo, ¿no? Como puede ser la hormona antimuneriana, que aumenta, y también la ecografía doble tridimensional y la flujometría doble. Pero en principio con una única dosis de plasma rico en plaquetas ya se consiguen efectos. Gracias. Tenemos una pregunta en inglés que voy a traducir en el mientras. Entonces, pregunta cuáles son los resultados obtenidos con una FIV usando esta nueva procedura y cuántos pacientes la han usado. Y, bueno, contestaremos en español para que todos puedan entenderlo. Estaba pensando si contestar en inglés, que el mío no es muy bueno, pero bueno, podemos intentarlo. Vale, contestamos en español. Bien, la pregunta es, ¿cuántas veces, cuántos pacientes han utilizado esta técnica, ¿no? Bueno, pues no te sé decir un número concreto, porque realmente los pacientes han sido, pues se pueden contar los pacientes alrededor de todo el mundo con distintos grupos que han ido investigando sobre ello. Así de entrada publicado, te diría que alrededor de unos 300, una cosa así, quizá me equivoque un poco más, ¿no? En nuestra clínica, a día de hoy, tampoco llevamos tantos casos, porque realmente, como os he dicho, todo esto empieza, ¿no? Y hemos hecho algunos casos preliminares y posteriormente ya vamos a hacer ese estudio a gran escala, ¿no? En nuestra clínica ya tendremos ahora, ¿cuántos? Unos 40 o así, más o menos ahora, calculo yo. Y bueno, ¿y cuáles son sus resultados? Bueno, estamos hablando de casos muy complicados, ¿verdad? Realmente, pues, casos en los que la probabilidad de embarazo puede llegar a ser 0, ¿no? Hay una mujer que tiene una respuesta ovárica muy bajita y una edad ya más o menos importante y su probabilidad de embarazo es prácticamente 0, ¿no? Y en estos casos sí hemos encontrado un aumento de probabilidad de embarazo. Podemos decir que dependiendo del caso clínico también, como digo, porque no hay que verlo en su contexto. Fijaos como antes he comentado, bueno, tu caso es complicado y tal, ¿no? Pero podemos llegar a tener perfectamente un 20% de probabilidad de embarazo o así, lo cual supone un incremento infinito en probabilidades de embarazo, ¿no? Y luego, una vez que consigues eso, se trata de intentarlo todas las veces que sea necesario. Por supuesto, los casos hay que verlos de forma personalizada. Acordaos que también os he comentado algunas
estas cosas, ¿no? Lo primero es que un médico valore el caso, luego a partir de ahí se decide el tratamiento dependiendo de qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y así que, contestando, hay ya bastantes pacientes en el mundo que han realizado esto, la seguridad es está bastante certificada y la probabilidad de embarazo, pues depende del caso, podríamos cifrarla alrededor de un 20%, aunque ya os digo, esto hay que ver un poco por dónde van las cosas, ¿eh? No os desaniméis con esto, porque en realidad, como todo en esta vida, hay que seguir adelante. Si os fijáis, por ejemplo, en el Registro Nacional de Reproducción Asistida, la tasa de embarazo por fecundación in vitro, si no me equivoco, está en torno a un 35 o 38%, una cosa así, de una fecundación in vitro normal, una persona normal, ¿vale? Claro, hay que ver cada caso, ¿no? Todos los centros luego decimos que estamos por encima de esas tasas, estamos muy por encima todos de esas tasas, por supuesto, pero como ahí entra cualquier paciente a la que se le haga una fecundación in vitro, la tasa global sale bajita. Entonces, si pensáis bien en lo que estoy diciendo, es una maravilla de resultado. Seguimos. ¿Sería posible el tratamiento PRP y después hacer el coito dirigido para llegar al embarazo? Gracias. Individualizando el caso, sí sería posible. Acordaos de que hay incluso estudios científicos, antes he puesto alguno, que habla incluso de cómo mujeres que antes no ovulaban pueden llegar a ovular y a tener embarazos espontáneos. Lo que pasa es que la probabilidad es mucho más pequeña, claro, estamos hablando de casos habitualmente complicados. Entonces, antes de lanzaros a la piscina, antes de decidir que este es vuestro tratamiento, ir a algún sitio, ponme PRP en el ovario y luego me olvido de todo, es bueno hablar con el médico de cuál es mi caso concreto. Gracias. Tenemos una pregunta aquí. Preguntan cuánto es el coste del tratamiento y los siguientes pasos. Muy bien. Caramba, qué directa. Bueno, depende un poco de cómo se haga. Porque el coste de un PRP y de inyectar el PRP de la preparación con seguridad, con los profesionales que allí están implicados, etcétera, puede ser en torno a alrededor de unos 700 euros, una cosa así. Pero claro, luego tenemos que pensar si realmente tenemos que hacer un acto quirúrgico especial para introducirlo en el ovario, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo lo que estamos haciendo es, en el contexto de una fecundación in vitro, inyectar PRP, pues simplemente tendremos que abonar el costo del PRP. Sin embargo, si lo que hacemos es utilizar un acto quirúrgico concreto para inyectarlo, pues tenemos que abonar el costo del PRP más el anestesista, más el acto quirúrgico completo. Se te puede quedar la cosa en alrededor de los 2.000 euros, más o menos. Gracias. Aquí tenemos la última de momento. Buenas tardes. Me gustaría saber cuánto tiempo debe pasar desde la instalación de PRP y la estimulación. Gracias. Nada, muy chula también. Me gusta la pregunta porque es algo que nosotros mismos nos preguntamos y estudiamos, ¿no? Hemos visto que desde prácticamente la instilación, la primera instilación, a los 10 o 15 días ya podemos estimular y tenemos mejores resultados. Sin embargo, hay, como he comentado antes, parámetros que nos dicen cuándo realmente el PRP nos está generando un efecto real. Habitualmente se hace al mes siguiente, pero o en el ciclo siguiente, mejor dicho, pero antes también se miran parámetros como la flujometría Doppler y la hormona antimoneriana. Entonces, de alguna forma, como es la tendencia general de la medicina a día de hoy, en el PRP lo que se hace también es personalizar la medicina para cada paciente. Es decir, no hay un momento concreto donde tú digas, venga, ahora, inmediatamente ahora, pues, o dentro de un mes es cuando voy a estilarme, sino que hay que escuchar a la naturaleza, hay que ver cómo evoluciona el PRP y bueno, y se va decidiendo un poco dependiendo de los parámetros de cada mujer. Es decir, lo que os comento, medicina personalizada, es la base de la medicina de hoy día. Vale, muchas gracias. Veo que alguien más está escribiendo, así que esperamos un momento. Y
os acuerdo que estamos grabando este video y a partir de mañana estará en nuestro canal de YouTube y también luego lo cargamos también en nuestra web para que puedas volver a verlo, que también puedes contactar con el doctor Rogel. Tenemos en nuestra web también una página dedicada a él o a través de un formulario puedes ponerlo en contacto con el doctor. Y aquí tenemos la próxima. Buenas, tengo 34 años, reserva ovárica de 1.55. He hecho 2 PIB con beta negativa en ambos. ¿Es recomendable el PRP para mí? Bueno, la verdad es que, como siempre os digo, hay más parámetros que valorar, pero desde luego daño no te haría. 34 años, una reserva ovárica de 1,55. Bueno, esto no está tan mal. A ver, 34 añitos quizá deberías de tener una reserva más alta, ¿no? Pero vaya, con 1,55 de reserva ovárica debes de tener unos 10 o 12 óvulos. Con lo cual, en principio, solo con eso ya podrías ir bastante bien. Habría que valorar bien qué es lo que ha pasado con esas fecundaciones in vitro con beta negativa. Por eso os comento siempre que es el médico, ¿no?, el que debe de indicar el PRP, hablarle de él, hablarlo con él y ver todo lo que es el caso clínico, ¿no? Pero si, por ejemplo, esas beta negativas correspondieran a una baja calidad de óvulos, el PRP, por ejemplo, sería una buena idea. Vale, muchas gracias. De momento veo que nadie más está escribiendo. Y bueno, como os comentaba antes, podéis volver a ver el video, hacer las preguntas, contactar con el médico. También si nos alcanzáis a contactar con el médico, contactar conmigo y yo paso todas las preguntas. Pero sí que veo que alguien más está escribiendo. Vamos a esperar un momentito. Soy vuestro. ¿Perdón? No, que decía que soy vuestro. Aprovecharos. Por eso estoy aquí esperando. Es un placer. Es verdad que el argumento es muy interesante, la técnica tan nueva que obviamente ahí sale preguntas. Veo que era, sí, la señora de antes, la esteroscopia que me hicieron fue para quitar adherencias uterinas. En principio estaría todo bien, solo la edad en contra. Puedo volver a buscar la pregunta. Voy a buscar. Yo recuerdo mi... hombre. Sí, ahora lo he encontrado. Sí, no te preocupes, la recuerdo yo. Vale, perfecto. A ver, en general, claro, las adherencias uterinas son muy importantes en lo que es el tratamiento de una paciente. Una adherencia uterina puede evitar el embarazo. Esto quiere decir que realmente si hay un factor uterino es mucho más importante que lo que es la calidad de los ovarios, ¿no? Si las adherencias uterinas son muy pequeñitas y se han resuelto fácilmente y no son síndrome de Asherman como tal, sino que es solo una única adherencia o dos y posteriormente se han realizado nuevas histeroscopias y se han visto que todo es normal y que todo está bien en principio, pues el PRP en principio sí que puede mejorar la calidad de los óvulos. Es algo que, como digo, es muy novedoso y efectivamente estamos empezando a hacerlo ahora y bueno, pues sí, efectivamente sería una buena idea. Vale, muchas gracias. ¿Alguien está escribiendo? Aquí estamos para contestar.
no estoy pronunciando los nombres para que se quede un poco anónimo y respetuoso de las personas, pero es un detalle. Un momentito. Sí, bueno. Mientras agradezco a todas las personas que están aquí todavía. Es un placer. Seguimos. Uf, esa es mucha. Soy la chica de 34 años que comentó anteriormente. Me hice la FIV en Alemania. ¿Hay alguna diferencia entre hacer tratamientos en Alemania y España? Prefiero la normativa reproductiva de los países. Ok, es tremenda la diferencia, es enorme, es enorme. Bueno, la verdad es que cuando nos has presentado, pues a lo mejor una de las cosas, lo hemos comentado así un poquito de entrada o por encima, ¿no? Pero una de las cosas quizá más importantes de IVF es que es una clínica internacional. Tenemos una proyección internacional clarísima y, de hecho, IVF o IVF se crea en un principio. Ahora, por supuesto, pues ya hemos entrado en todas las cuestiones de la reproducción, ¿no? Pero cuando se inicia precisamente para hacer tratamientos a personas que viven en países que tienen unas leyes que realmente son bastante incomprensibles en España, pero que, bueno, que lógicamente vienen de la historia de cada país y que nosotros podemos dar una solución sobre ello, ¿no? Uno de estos países es Alemania, que tiene una de las leyes menos buenas para la paciente de Europa. España es absolutamente diferente a Alemania. Por ejemplo, vamos a poder hacer diagnósticos genéticos, vamos a poder llevar embriones a día 5, vamos a poder hacer ovulación en su caso, y toda la tecnología que podemos desarrollar en España, porque no tenemos grandes restricciones como tienen allí para el uso de los embriones, es tremenda. Es decir, a esta pregunta tengo que decir, es la noche y el día. Si es posible para ti venir a España a hacer tratamientos, te lo recomiendo. IVF es una gran clínica. Yo hablo solamente de España como país. Y luego, pues nosotros, por supuesto, siempre estaremos disponibles. Pero a la pregunta, ¿Alemania o España? En esto de la reproducción, España sin duda. Sí, visto que alguien está escribiendo. Sí, confirmo totalmente. Yo como italiana, hay muchos italianos también que vienen aquí. La ley es mucho más abierta, mucha más experiencia en el sector. Así que definitivamente. Doctor, quería preguntar en qué condiciones se tiene que hacer la transferencia, en cuánto tiene que estar el endometrio. ¿Es verdad entre 8 y 10, me imagino, milímetros? Bueno, esto también es un tema muy interesante, que la verdad es que sale un poquito también del PRP y, como os he dicho antes, pues encantado de contestaros, ¿no? ¿En qué condiciones tiene que hacerse la transferencia? Pues aunque suene un poco rarillo lo que voy a decir, en las condiciones de máxima receptividad del endometrio, ¿no? Y dice, ¡hala, te has quedado a gusto! Bueno, ¿y por qué digo esto? Pues porque siempre hemos pensado que el endometrio es muy importante, y bueno, lo es, lógicamente, para la implantación. Y como no teníamos otra forma de medir la posibilidad de que ese endometrio implantara, de que fuera receptivo, pues lo que hacíamos era intentar buscar otros parámetros, ¿no? Acordaos de que tan solo hace 40 años que estamos haciendo reproducción asistida y tratamientos sustituidos en los que miremos endometrio, como puede ser la ovulación o los tratamientos de embriones congelados, pues mucho menos, realmente mucho menos años, ¿no?
Entonces, esto quiere decir que hemos ido valorando distintos parámetros y el más importante y el más frecuente que hemos valorado ha sido el grosor endometrial, ¿no? Bueno, hay muchísimos estudios hoy día que dicen que el grosor endometrial en realidad no es importante, ¿vale? Es decir, que esto que hacemos los ginecólogos en mirar el grosor y estas cosas, que a alguno le va a llamar la atención porque yo mismo lo veo en la consulta, que es la forma clásica de hacer las cosas, pues sabemos que no es tan importante. Hombre, es importante que llegue a un determinado nivel, porque si no hay endometrio, pues no hay implantación, ¿vale? Pero una vez que pasa de 6, 7 milímetros, realmente no es demasiado importante el grosor endometrial. Hay otros parámetros que pueden mejorar, que se puede valorar el endometrio, se puede ver de otras formas, ¿no? Ecográficamente, quizá el más interesante es la ecografía tridimensional, la volumetría del endometrio, que es la medición del endometrio, pero más objetiva. Y luego, además, también podemos ver la vascularización del endometrio a través del efecto Doppler, la flujometría Doppler, la misma que utilizábamos para saber si los ovarios estaban recogiendo el efecto del TRP. Y quizá lo más importante es saber si realmente, molecularmente, intrínsecamente, ese endometrio realmente es capaz de recibir el óvulo. Y eso se hace con los test de reactividad endometrial que hoy día tenemos. Hay varios en el mercado. Lo que se hace es buscar, habitualmente en una biopsia de endometrio, si ese endometrio en ese momento concreto donde iríamos a poner el embrión es receptivo o no. Como veis, el tema endometrial es bastante complejo y tiene muchísimo recorrido. También se está hablando, por ejemplo, bueno, por supuesto, una histeroscopia súper importante, como hemos dicho antes, en un momento dado, sobre todo en fallos de implantación, para comprobar que no hay ninguna afectación. Y, por ejemplo, también hay test inmunológicos ahora mismo que se están desarrollando ya bastante muy novedosos, ¿no? Todo esto. En el endometrio, cada vez más, es el endometrio, digamos, el último bastión de la esterilidad. Sabemos ya muchísimo del embrión. Nos falta ahora saber tanto del endometrio como del embrión, ¿no? Cuando consigamos las dos cosas, ya sabemos bastante, pero cuando consigamos saber tanto del endometrio como ahora sabemos del embrión, pues prácticamente la prueba de embarazo seguro que es casi un 100% ya, ¿no? Y lo hemos hecho muy rápido, acordaos. Solo llevamos 40 años. Sigue preguntando, bueno, pues, si transferiría con 14 milímetros. Se puede transferir con 14 milímetros, en principio sí. Lo que pasa es que es un endometrio llamativamente grande y entonces deberíamos de pensar si hay alguna patología en el interior. Si es un endometrio sano de 14 milímetros con buena vascularización y receptivo, sí. Pero, por ejemplo, un pólipo endometrial puede hacer que el endometrio parezca que tiene 14 milímetros y lo que es un pólipo, por ejemplo, ¿verdad? Una hiperplasia endometrial afectaría directamente a la implantación y entonces se manifestaría con un endometrio de 14 milímetros que realmente no es sano. Entonces, creo que ante esta pregunta te diría que sí, aunque me llamaría mucho la atención. Tendría que saber por qué ese endometrio tiene 14 milímetros. Si el endometrio tiene 14 milímetros porque debe tenerlo, no me preocuparía, ¿vale? Pero sí que estudiaría ese endometrio tan grande. Ok. Relacionado con la pregunta anterior de la chica de Alemania, la respuesta. ¿Hay diferencia entre IVF Spain y la clínica IVF que tenéis en Manchester? Pues bueno, en realidad sí hay, o sea, a ver, somos estupendos todos y muy buenos compañeros, pero sí que hay una diferencia y es que fundamentalmente la clínica de IVF Spain en Manchester cumple las leyes de Manchester. Entonces, realmente en España las leyes son más permisivas. Entonces, en realidad, ellos lo hacen muy bien, pero siguiendo las normas de Inglaterra. Con lo cual, sí que hay diferencias. Simplemente por el lugar donde nos ubicamos. Seguro que si mis compañeros vinieran aquí, podrían hacer exactamente lo mismo que yo, porque tendrían la misma tecnología. Pero ellos tienen que seguir sus normas. Y preguntan si en Andalucía tenéis alguna clínica con la que colaboráis. Lo digo por hacer la PRP en Alicante y hacer el tratamiento y seguimiento en otra clínica más cercana.
Pues no, la verdad es que no tenemos así una clínica de referencia en Andalucía. Lo que es lógico, ¿no? Si lo pensáis, porque realmente os he comentado antes que nosotros somos una clínica internacional, entonces estamos muy acostumbrados a hacer tratamientos a distancia. Entonces, cuando alguien de Andalucía quiere hacer un tratamiento con nosotros, pues nada, le hacemos un plan y fíjate, si lo hacemos con alguien que esté en Alemania, ¿cómo no lo vamos a hacer con alguien que esté en Andalucía? Es muy sencillo. Las ecografías más normales y típicas las hacemos con algún ginecólogo de allí de Andalucía diciéndole exactamente qué es lo que tenemos que hacer, que nos suele poner en contacto la propia mujer, y las cuestiones más técnicas las hacemos nosotros. Eso supone realmente a lo mejor un par de viajes aquí a Alicante. Habrá que ir. Sí, Entonces, agradezco por la respuesta de antes y, bueno, a puntualizar que le medicaron hasta los 14 milímetros y luego le transfirieron. Si no hicieron ningún estudio previo, no sé, a mí me hubiera llamado mucho la atención ese endometrio grande. Pero vaya, técnicamente sobre el libro se puede hacer, ¿eh? No es algo que esté mal hecho. Lo que pasa es que quizá la perfección absoluta pues no es. Y yo soy bastante perfeccionista en ese sentido. Entonces, ahí sí que creo que yo hubiera hecho algún estudio más. Nos hacen esta otra pregunta que, bueno, yo le lanzo. Y, bueno, me imagino que es larga la respuesta, pero debemos contestarle. Muy bien. ¿La lees tú? La contesto yo. Bien, la fundamental es en algunas sustancias, en lo que es la fecundación in vitro me refiero, no se pueden utilizar, ¿vale? Algunas sustancias como tal no se pueden utilizar. Yo también creo que hay alguna diferencia entre días, o sea, en la forma de cultivar los embriones. Y luego la que es muy, muy importante también para nosotros, que probablemente no te afecte, sea la de la anomicidad de las donantes de óvulos. Muchísimas gracias. Y de momento alguien me está escribiendo. Y vamos. Hice tratamiento diferido. Me prepararon con pastillas el endometrio, pero no transfirieron con 10 milímetros, sino que esperaron una semana más pensando que al introducir la progesterona el endometrio se reduciría, pero no fue así, sino que aumentó hasta 14 y siempre me quedé con la duda. Caramba. Bueno, ¿cuántos días, perdona que voy a hacerte una pregunta yo, ¿y cuántos días estabas con esa medicación, ¿no? Porque, a ver, como te digo, transferir con 14 milímetros no es malo, ¿vale? Está dentro de los cánones, como he dicho antes, la cantidad de endometrio no es tan importante. Si ellos han visto que el endometrio va creciendo progresivamente y decidieron... Lo que pasa es que me llama mucho la atención lo que me cuentas, ¿no? Porque, claro, si tenían 10 milímetros de endometrio fue porque no les pareció normal y luego decidieron reducirlo con progesterona. Que es verdad que la progesterona suele compactar el endometrio, pero claro, como el endometrio va muy lanzado, pues al final tuviste 14. En principio, como te digo, con 14 milímetros se puede transferir, ¿vale? Pero me llama la atención que ellos mismos intenten reducir el uso endometrial. Con lo cual, pues claro, yo si hubieras, no sé, ¿no? Tampoco estoy yo en la mente y en la circunstancia concreta de ese momento, pero si incluso yo estoy haciendo cosas para reducir el grosor y no se reduce y yo ya decido que no es un grosor adecuado, pues a lo mejor no hubiera transferido. Pero vaya, también os digo que esto hay que verlo en todo el contexto global de las personas. 10 días que me decías, pues son 2 semanas o así, es un momento bueno para hacer la transferencia. Y la progesterona de los 3 días, claro, la progesterona que te dieron era 3 días para que fuera igual que los embriones
y lo que ellos esperaban era reducir el endometrio, pero no se redujo, simplemente aumentó. Bueno, ya te he comentado, ¿no? En realidad sí que se puede hacer, ¿no? Óptimo, pues no. Vale, estoy mirando que agradece. Y bueno, no tenemos más preguntas, así que podríamos cerrar con este comentario. Así que solo felicitarlos por el equipo que tenéis, por el trato tan humano y tan cercano que te hacen estar muy tranquila durante el tratamiento. Pues elegiría una y 1000 veces más. Doctor Rogel es un profesional excepcional, pero como persona te superas. Un saludo. No sé qué decir. Nada, bueno, es si un queréis cumplido. escribirme con una lagrimita, lo estáis haciendo muy bien. De verdad que lo intentamos. Intentamos siempre, yo como un poco pues en la cabeza del equipo, pero todo el equipo realmente lo intenta todos los días y me cuesta. Me encanta cuando me contáis esas cosas, porque soy un sentimental, lo sepáis. Bueno, ahora tenemos muchísimas gracias. Así Muchas que gracias. hay muchas y después otra, una preguntita. Pregunta, ¿vive cerca de la clínica Baden-Baden? Entiendo que se puede hacer un tratamiento combinado entre esta clínica y una IVF española, ¿correcto? Lo comento para poder aprovechar la flexibilidad de las normativas españolas. Sí, sí. Ellos te explicarán cómo, efectivamente, acércate por allí y nada, será un placer atenderte y es cierto, ¿no? Siempre manteniendo las normas de cada país, pero efectivamente, claro, al tener un contacto entre nosotros, pues tenemos posibilidades de aprovecharnos un poco unos de otros, ¿no? Vamos a decirlo así. Perfecto. Bueno, otro cumplido, siempre le hablamos bien de usted. Aún así, no sé por qué decidir con el doctor Izquierdo. Él fue quien me transfirió los 14. Y después tenemos muchas gracias, lección aprendida y muchísimas otras gracias. Así que veo que alguien más está escribiendo. Son siempre agradecimientos. Que bueno, yo voy a lanzar porque si no parece que hablo sola y no. Esto Sí. A veces hablo sola, muchas veces hablo sola, pero ahora no. Sí, sí. Bueno, yo para mí, bueno, pues es un placer y bueno, para lo que necesitéis, ¿no? Espero no decepcionaros si un día aparecéis por aquí. Os aseguro que intentaré no hacerlo. Hay veces que en la reproducción asistida pues no siempre es lo que uno espera, ¿verdad? Porque como bien sabéis, pues llevamos 40 años haciendo esto y hay cosas que realmente no conocemos del todo, ¿no? Pero vaya, siempre lo intentaremos, de verdad que sí. Bueno, muchas gracias. Entonces. Muchas gracias a vosotras. Además, tengo que deciros que hoy es un día donde esto me ayuda mucho. Muchas gracias a usted y bueno, solo antes, si disculpáis por bueno, muchísimas gracias por haber participado en este webinar, por haber tenido la paciencia al principio de esperar un momentito y por haber esperado todo este tiempo, por haber estado aquí, por haber hecho las preguntas. Y muchas gracias al doctor Rogel.
Ha sido realmente un placer hacer este webinar con usted, en nuestro segundo webinar, y espero que podamos seguir en el futuro con muchísimos más para poder ayudar a las personas que se enfrentan a este camino bastante difícil. Por eso estamos. Y bueno, aquí os indico nuestros canales. Podéis ver en el canal de YouTube, My IVF Answers, el video, lo vamos a cargar mañana. También nuestra página Facebook, donde publicamos todos los próximos eventos. Y el Instagram, My IVF Answers España, y nuestra web. Y muchas gracias una vez más al doctor Rogel de IVF Spain Alicante. Puedes contactar con él. Y bueno, nos siguen agradeciendo, así que me alegro mucho por este webinar. Y muchísimas gracias, doctor. La verdad, ha sido muy, muy, muy interesante. Es un placer. A lo que necesitéis, si queráis, tú y todas, pues ya sabéis dónde estamos. Bueno, un placer. Entonces, en gran pantalla, saludamos a todos y nos despedimos. Gracias. Adiós. Hasta luego. Chao.